Les agradecemos mucho su presencia, los invitamos a que no se despeguen, en unos cuantos segundos ya iniciamos y también agradecemos mucho si comparten esta transmisión para que lleguemos a más personas y pues hoy el tema va a estar interesante, vamos a hablar acerca del proceso de la vacunación en México, todo lo relacionado a ella y ya en unos cuantos segunditos más empezamos, no se vayan. Buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un programa más de Política en 18. El único programa donde la política llega a todos por igual. En esta ocasión estaremos, como cada semana, mi querido amigo Daniel Servín. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, encantado como cada semana de estar aquí platicando un rato contigo y con el público también, por supuesto. Efectivamente, y yo, su servidora Saxton. En esta ocasión hablaremos sobre lo relacionado con la vacunación, con la pandemia del COVID-19. Dani, no sé si te gustaría darnos el contexto para iniciar de una vez. Claro que sí. Bueno, para empezar quiero hacer la aclaración de que el contexto que voy a dar solamente es relacionado a México, debido a que el tema de la vacunación y el tema de la pandemia, pues por sí mismo es muy extenso, entonces querer dar un contexto de todo lo que acontece en el mundo en un poco tiempo, en pocos minutos, pues no, como que no, quedaría incompleta, muy incompleta la información que les brindaríamos, entonces pues nos abocaremos a lo que es el caso mexicano. Ahora bien, la vacunación en México, como muchos recordarán, empezó el 24 de diciembre. Se iniciaron la vacunación en diferentes puntos y a partir del 24 de diciembre han llegado dosis de vacunas de diferentes empresas y de diferentes farmacéuticas a lo que es el territorio mexicano. También cabe aclarar que pues antes de que las vacunas ya estuvieran, al menos los laboratorios que presentaban alguna propuesta, pues iban ofreciendo, ¿no? Su propuesta de vacunas a diferentes países y pues entre ellos México, y México durante el tiempo en lo que se terminaban los estudios, pues adquirió como tal pues una cantidad considerable de lo que son vacunas. Ahora, quiero mencionar que hasta la fecha, al día de hoy, en las conferencias de las 7 de la noche que hablan acerca de la pandemia, dan datos acerca de lo que es la vacunación. Entonces, si ustedes tienen inquietud por cómo va el proceso de vacunación, pues los invito a que chequen todos los días la conferencia a las 7 de la noche por YouTube, por la televisión, por donde ustedes más se acomoden. Entonces, al día de hoy se han aplicado 2.383.411 dosis. Pero hay que hacer una aclaración muy importante, y es que el número de dosis aplicadas no es lo mismo que los esquemas completos de vacunación. Los esquemas completos de vacunación se refieren a cuando ya se aplicaron las dos dosis. Para las dos dosis, hasta la fecha, solamente se han aplicado 565.377 vacunas. Y estas solamente corresponden al personal, de primera línea de atención contra la enfermedad de la COVID-19. Pero igualmente, hasta la fecha han llegado a México 3.039.425 vacunas. Ahora, ¿por qué si ya llegaron esta cantidad de vacunas, solamente se han vacunado 2.383.000 personas? Pues esto tiene que ver con diversos factores, como mantener o no, algunos problemas de logística, algunos problemas también con respecto a no tener como ese vacío de dosis en lo que van llegando las demás dosis, como que mantener una vacunación constante, son diversas razones.
Y también quiero comentar en este breve contexto que de marzo, o más bien de febrero a mayo, van a llegar 106 millones de dosis. Vamos a estar ahondando respecto a esto un poco más adelante, pero pues sí quería hacer hincapié en que al menos hasta mayo ya vamos a tener pues alrededor de 108 millones, 110 millones de vacunas que ya hayan llegado a México. Ahora, para empezar, o para ya dar formal inicio al programa, quiero compartirles un fragmento de un programa en el que quisiera hacer la reflexión acerca de que, pues, la información que ustedes lean y que reciban acerca de todo esto que está haciendo el proceso de vacunación, la reciban con mucho cuidado, porque va a depender de quién o quiénes la están compartiendo, la manera en que la pueden compartir y pueden o no compartir datos verídicos. Y es a lo mejor y algo en lo que hacemos mucho hincapié aquí en el programa respecto a los medios de comunicación y los comunicadores y que pues constantemente divulgan noticias falsas y demás, ¿no? Entonces pues también es como para dar un ejemplo de que en efecto es un fenómeno que pasa y que ustedes pues deben de siempre tratar de ir como a la fuente de origen de donde están ellos compartiendo la información, porque si no los van a chamaquear, por decirlo de forma coloquial, con lo que les están diciendo y a ustedes les puede generar una opinión pues muy alejada de lo que es la realidad. Entonces, dicho esto, les voy a compartir este pequeño fragmento, dura alrededor de unos 3 minutos, pero desde mi punto de vista sí es necesario como que pues presten atención, por decirlo de alguna forma, porque a partir de esto vamos a empezar también a platicar un poco. Entonces, vamos a compartir el video. Nación, cuando no tenemos una certeza sobre los criterios que están guiando aquí, más allá de que tienes que ser mayor de 60 años, y esos son 15.4 millones de personas, pero ¿cuáles son los criterios para definir a dónde se llevan las escasas vacunas que tenemos todavía en México? No hay certeza de cuántas vacunas tenemos, no hay incluso certeza de que tengamos ni siquiera, desgraciadamente, las jeringas y el personal suficiente para hacerlo, mucho menos cuando se ha decidido, y esa es una decisión que francamente no entiendo, que en cada brigada de vacunación tenga que haber entre 12 y 16 personas que van desde autoridades municipales o de la alcaldía hasta miembros de la Secretaría de Salud, pasando por la Guardia Nacional, incluso el Ejército y los servidores de la Nación. Me parece que no nos han explicado por qué necesitamos en cada puesto de vacunación tal cantidad de personal. Lo que puedo ver ahorita es que hay una serie de decisiones, no sé llamarlas discrecionales, arbitrarias, en donde, para poner un ejemplo, en la Ciudad de México, pues se escogió a las 3 alcaldías de la Ciudad de México con menor o 3 de la menor población y no las 3 particularmente afectadas por el coronavirus en términos de la población contagiada o en términos de la población que ahí vivieran más personas mayores de 60 años o más marginados. En fin, no están claros los criterios. Puedo decir lo mismo de la Cañada en Oaxaca o de la Mixteca en Puebla. Entonces, falta esa explicación. Ese es, digamos, el cuestionamiento. La buena noticia es que vamos muy lentos sin llegar al 70%, que es lo que se calcula como la inmunidad de rebaño. Y, bueno, pues habría que acelerar este paso y que nos expliquen cuáles son los criterios. Entonces, ¿es eso, plan nacional o un plan del gobierno federal? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? ¿Y cuál es la diferencia entre plan del gobierno y plan nacional, que uno no es nacional y el otro sí? ¿O cómo está eso? Sí, no entiendo tampoco tu cuestionamiento. El plan está, el plan podemos, desde luego,
hacer preguntas y decir, bueno, serían los mejores criterios. Cualquier criterio que tú elijas va a tener una posible crítica y una posible ventaja. Yo sí lo veo como plan nacional, que no tenemos suficientes vacunas. Bueno, no las tenemos. La mayor parte de los países pobres o medianamente como nosotros, no las tienen, pero ya empezó. Ahora, eso de que hay mucho personal en cada uno de los puestos, pero eso, ¿en qué impide la vacunación? Que es un gasto excesivo, quizá, bueno, pero el punto, yo creo que todas tus críticas, de todas maneras, no impiden que se llame nacional. Pues el gobierno es el gobierno de la nación y tiene un plan. Ahora, hay que preguntarse si es por los criterios, pero cualquier criterio que tú escojas, María Amparo, va a tener su parte, digamos, que podría haber sido de otra manera. Aquí en Contreras, sí, y ya con eso termino, te puedo decir que, porque vivo aquí en Contreras, y si tengo suerte al ratito después de este programa me voy a vacunar, sino mañana, sí estaba muy alto. Contreras tenía la última vez que lo vi, la relación entre los enfermos, los muertos y la población, sí era alta, era muy alta. Así que de que se necesitaba aquí, sí se necesitaba. Yo tengo la impresión. Pues con eso empezamos. Buen video, buen video. Ojalá les haya agradado. Era la primera vez que yo lo veía, por cierto. Bueno, vamos a empezar con lo básico, con lo salsero, ¿no? Es un hecho que los medios de comunicación han estado tergiversando en gran medida la información que ha dado a conocer la Secretaría de Salud sobre el tema. Y no solo tergiversado, también han llegado inclusive a mentir en diferentes puntos. No quiero clavarme mucho en eso, pero hay una manía en Twitter por querer hacer ver como que México es de los peores países en cuanto a lo de la vacunación, ¿no? Esto es en general, no solo ha sido de lo de la vacunación, en su momento fue con la pandemia y así ha sido general. Y por ejemplo, hace mucho la comparación con los demás países de América, ¿no? Y vemos que efectivamente, si entramos a una página que por cierto les voy a dejar que se llama Our World in Data, vemos que México, con sus 2.27 millones de vacunas, está bastante lejos. Por ejemplo, Chile tiene 3 millones de vacunas, ¿no? De gente vacunada en general, sin contar las dobles dosis, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero, por ejemplo, Canadá, ¿no? Que es otro país bastante rico y que de hecho acaparó en la precompra muchas vacunas, solo tiene el número de 1 millón de vacunados, ¿no? 1.700.000 vacunados más o menos, lo cual es bastante interesante. Esto es porque hay diferentes circunstancias, diferentes situaciones que provocan que la vacunación vaya lenta o no vaya lenta. Por ejemplo, Chile, la mayoría de sus vacunas no son de la Pfizer, la vacuna que han estado poniendo como la mejor opción y que de hecho han criticado a México por buscar otro tipo de vacunas. La mayoría de sus vacunas han sido por la Sinovac. De hecho, México tiene, digamos que el contacto de Sinovac con Chile, ¿no? Entonces, es todo un tema y yo considero de bastante mal gusto comparar las situaciones de los países en cuanto a vacunación, porque si nos vamos a esa, pues podríamos decir que México está en la gloria, ¿no? Y que hasta malagradecidos somos, ¿no? Porque países como todos nuestros vecinos de Centroamérica no han recibido vacunas, ¿no? Y la mayoría de países no llegan ni siquiera a la mitad de lo que Estados Unidos. Estados Unidos de momento lleva 70 millones de vacunados. Y esto también es por un motivo muy específico, porque ellos tienen plantas de las vacunas Pfizer, Moderna, y todo lo que ha salido, la producción que ha salido de sus plantas, se la han quedado prácticamente al 100. Entonces es un tema muy complicado y hay que entender matices. Pero bueno, es lo que quería aclarar. Dios, creo que me extendí demasiado.
No, está bien, me gustó bastante esa acotación, aclaración, introducción, y yo creo que es muy importante lo que comentas respecto a Estados Unidos y respecto a que, pues, sus plantas, bueno, las vacunas que han salido de las plantas de Pfizer y Moderna que están ahí, pues que solamente se han ocupado para el país, ¿no? O sea, Exacto. sí, o sea, Joe Biden, me parece que ayer o antier, salía Joseph Biden, voy a intentar no nombrarlo como Joe Biden, porque pues es como ese diminutivo cariñoso que utilizamos para el demócrata presidente que ya lanzó su primer ataque matando terroristas, ¿no? Efectivamente. Sí, Con perspectiva de género, no lo olvides. sí. Entonces, Joseph Biden celebraba, ¿no?, sus 50 millones de dosis, pero pues yo creo que la cuestión aquí es que pues han acaparado, por decirlo de alguna forma, esas vacunas, ¿no?, que se producen en Estados Unidos. Al menos México ha tenido problemas, y igual les dejo un link en la descripción en la conferencia del martes, la conferencia del presidente del martes, donde Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, pues sale a quejarse. No sé si viste esa conferencia, Zach. ¿De Marcelo Ebrard mencionas? La del martes, ya ves que dan actualización de la Información de Salud. Bueno, Marcelo Ebrard, pues prácticamente en su intervención, pues sale a quejarse y a externar que el problema no es tanto de México, ¿sabes? O sea, y es lo que comenta. De repente Pfizer dejó de exportarnos vacunas porque estaban remodelando su planta en Bélgica. Exactamente. Y también es algo que, digo, de verdad, los invito yo mucho a que si tienen alguna duda alguna vez respecto a la cuestión de vacunación, a cómo va la pandemia, perdón, en México, chequen las conferencias de las 7 de la noche. O sea, el doctor Hugo López-Gatell, por cierto, nuestro doctor al que todo le inculpan, bueno, y antes de continuar, quiero hacer así una súper breve aclaración / comentario, porque, bueno, se enfermó, le dio coronavirus la semana pasada, y la vacunación no se ha detenido, la atención a la pandemia no se ha detenido. Entonces, cuando culpamos o cuando se culpa a Hugo López-Gatell como el responsable de todo, ¿realmente es el responsable de todo? No, y además eso es parte de la estrategia, ¿no? Como fue una figura muy visible, ¿no? Diría yo en cuanto a la vacunación, ya que él es el encargado de la epidemiología en el gobierno, pues es una figura fácil de atacar. Es lo normal. Ya no es atacar ideas, vamos a atacar a gente que puede cometer errores, ¿no? Sí, y es lo que te digo, ¿no? Bueno, es lo que menciono, o sea, se ha ausentado más o menos como una semana y yo no veo que México esté en un caos de la atención a la pandemia, ¿no? Claro. O sea, como que querer culpar de todo a una sola persona y como querer decir, él es el responsable de todo lo que pasa. No lo estoy defendiendo, hombre, tampoco me vean como super chairo y como que... Es que tienes un crush en López-Gatell. No, nada de eso. Pero, o sea, es un comentario que sirve como para aclarar y como para establecer ese punto, ¿no? De que siempre lo culpan y le atribuyen todos los males a él, pero pues es un trabajador más. Claro, al fin y al cabo, el gobierno no solamente es ni López Obrador, ¿no? O sea, son muchas fuerzas que se entrelazan y toman decisiones en equipo. O sea, hay que entender que ni siquiera en los regímenes más totalitarios una persona realmente toma todas las decisiones. Generalmente son un grupo de personas y lo mismo aplica en cualquier país. No le podemos echar la culpa a una sola persona. Son un conjunto de situaciones, de gente que toma decisiones. Y yo sé que es fácil, ¿no? Echarle la culpa a una persona que es muy pública, como en este caso fue López-Gatell, y que no es político, a pesar de que al parecer tiene talento nato para ello. Pero es que sí es bastante desagradable ver portadas, ¿no? Como de Proceso y Doctor Muerte y cosas así, ¿no? Es como, no sé. Es chistoso, es como echarle la culpa al empleado de McDonald's porque no sé, porque la carne no está tan fresca, ¿no? Es como de... Sí, no sí, sé. sí, exacto. Y digo, nomás hacer esa como breve aclaración y comentario, porque pues, vaya, ya no se lo crean, gente, ya cuando escuchen que culpan a Hugo López-Gatell de todo, era para eso el comentario, no para defenderlo, sino para que cuando escuchen que culpan y que se dan golpes en el pecho y se rasgan las vestiduras contra Hugo López-Gatell, no es Hugo López-Gatell, es buscar una figura, como dice esta fax. Y bueno, regresando, pues él estuvo comentando durante todas estas conferencias
que si no habían llegado dosis de vacunas de Pfizer, era porque se estaba remodelando la planta. O sea, no era problema de México. Hubo un día en el que hubo 0 vacunados. O sea, no se vacunó a ninguna persona en México. Y podríamos decir que eso es culpa del gobierno mexicano. Pues no, realmente no. O sea, los contratos están firmados, las vacunas están llegando o no están llegando, y apenas, no recuerdo qué compañía, decía, creo que fue la que produce la Sputnik V o Sputnik 5, como le quieran llamar, que decía que no se iba a dar abasto, ¿no? No se iba a dar abasto para producir toda la cantidad de vacunas. Entonces, claro, es normal, es una situación muy compleja, ¿no? O sea, la OMS ya ha dicho que el mundo no estaba acostumbrado a tanta dosis, ¿no? de vacunas y de una forma tan express. Entonces hay que igual entender ese punto. Y por ejemplo, ahorita que mencionas lo de que no había vacunas en ese momento y que tuvieron que emplear la planta de Bélgica, Pfizer, para seguir dando las dosis que necesita el mundo, tiene que ver con que Estados Unidos ha portado bastante mal, como dijimos al principio, ¿no? Biden ha tenido una política muy similar a la de Donald Trump, o sea, hasta cierto punto proteccionista con Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo o no? claro, y digo, a Joseph Biden le urgía, ¿no? Le urgía como ponerse la estrellita en la frente y decir, pues miren, lo que Trump no logró, yo lo estoy logrando, y de volada, ¿no? Y también es un tanto irreal. Digo, no me quiero desviar mucho de la plática, pero también es un tanto irreal que se le pongan tantos bombo y platillo, porque pues apenas más o menos como de diciembre para acá, ya empezaron a probarse todas las vacunas. Entonces, Trump, y digo, no es tampoco por defender a Trump, pero pues salió justamente entre el periodo diciembre-enero, ¿no? Entonces, como que Exacto. Echarle todas las porras, o que se eche todas las porras Biden, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, regresando al caso mexicano, que ya nos habíamos desviado un tanto, te comentaba que Ebrard pues salió a quejarse y a decir que, por ejemplo, el mecanismo COVAX, que precisamente me parece que está la vacuna de AstraZeneca, no sé si... ¿sí? AstraZeneca. Sí, pues comentaba que no ha entregado ninguna vacuna. De hecho. También es una cuestión de que se están retrasando, no están entregando las vacunas, y pues básicamente eso es lo que ha atrasado el proceso de vacunación en México. En el caso chileno, pues tenían la de Sinovac, y pues inclusive el propio gobierno de Chile financió a la empresa para que se hicieran las pruebas de fase 3, los estudios de fase 3 en Chile. De hecho. No, y también hay que aclarar un punto, que esa vacuna ha sido criticada duramente porque se dice que no es lo suficientemente segura en cuanto a la inmunidad que genera. Entonces ha sido una vacuna un poco controversial. México ya hizo trato con ellos, como dijimos, de hecho llegaron 800,000 dosis. Pero digo, lo comento porque generalmente las mismas personas que utilizan a Chile como ejemplo del gran éxito latinoamericano en cuanto a vacunación, son las mismas personas que han estado criticando que México compre Sinovac, y de hecho han puesto comentarios como, por ejemplo, figuras de la oposición, que es muy triste decir que alguien que hace memes es una figura de oposición, pero bueno, como tumbaburros mencionando que a lo mejor, que cómo podían estar seguros que no son vacunas chafas, ¿no? Lo cual es francamente estúpido. Sí, sin duda. Y aparte, pues mencionar y hacer como también hincapié en lo que comentábamos al principio del programa, de que pues no le crean, ¿no? Fíjense mucho a quién leen y qué información les están proporcionando. Porque, por ejemplo, esta comentarista, esta analista política, María Amparo Casar, que fue la que escuchamos al principio del programa, pues dice que con vacunas que no hay, ¿no? Más o menos algo así comentaba. Y pues también Marcelo Ebrard estaba comentando el martes que hay, y para darles bien el dato, hay confirmadas y con contratos de precompra 234 millones de dosis para 134 millones de personas. Más de las que se necesitan, vamos a aclarar. No solo porque somos menos personas, sino porque no se va a vacunar a toda la población. Esa es otra de las mentiras que se ha estado poniendo, que cómo vamos a vacunar 130 millones de personas cuando no es así. Hace unos programas dimos el dato más o menos exacto, sí, pero es entre las... 94 millones de personas son las que
en términos reales se deberían de vacunar, que corresponden al 75% de la población. Si quieren, Exacto. ciérrenlo a unos 95 millones, ¿no? Exacto. Sí. Y ahora que mencionas eso, también es interesante checar otra vez comparativas. Insisto, yo creo que es bastante desagradable compararnos entre países en una situación así. Creo que todos, sin contar Estados Unidos e Israel, ¿no? Porque es un gobierno ilegítimo que hace cualquier cosa sucia con tal de conseguir sus intereses. Perdón, esos ya son mis traumas. Eh, sin contar ellos, la mayoría estamos en una mala situación. Pero, por ejemplo, en Chile, igual, ahí les dejo el link. Si nos vamos a lo que es la vacunación completa, ¿no? Ya con ambas dosis y comparamos a México y a Chile, tenemos que México lleva 562.311 vacunados completos, ¿no? El esquema completo. Mientras que Chile solo lleva 55.941. O sea, estamos hablando de que una de las razones por las que Chile está tan a la cabeza es porque no ha dado segunda dosis. Ha ido vacunando a todos como va, sin preocuparse mucho por la segunda dosis, lo cual no sé qué tan conveniente sea. Y pareciera que más bien es un intento electoral, ¿no? Estamos conscientes que en Chile se acercan las elecciones y si México no lo ha hecho, pudiéndolo hacer, yo creo que considero que tiene que ver con cierta responsabilidad social en el gobierno y eso hay que aplaudirlo. Porque también es otra cosa, no sé si tú has notado eso, pero en México tenemos un poco la manía de decir es que no es gracia, tienen que hacerlo porque es su trabajo. Y no sé si a ustedes les gusta que cuando hacen algo bueno en su trabajo nadie lo reconozca. A mí personalmente no. Creo que todos los trabajos deberían ser reconocidos, por lo menos con un qué bien. No Sí, sé. sí, sí, sin duda. O sea, tampoco como que lanzarse totalmente a la crítica destructora, ¿no? Ajá. Y bueno, mencionando un poco o retomando un poco esta parte de los acaparadores de vacunas, estaba revisando y espero no equivocarme, y de hecho, bueno, prefiero no equivocarme porque pues es un error que muchas veces se comete, ¿no? Se habla al tanteo, se da la información mal, y de eso no se trata. Estados Unidos tiene vacunas, tiene un total de vacunas, compras confirmadas para 1,000,000,000 de personas. 1,000,000,000 de personas. La población de Estados Unidos, y así buscándolo ahorita, porque eso sí, no lo busqué, no sé si tú tienes el dato para... No, 200 millones y pico, ¿no? exactamente, 300 millones de personas. Están comprando 3 veces el número de vacunas para su población y hablando para los que, y hablando, perdón, sin contar o sin considerar, y que igualmente yo creo que reducirían bastante los números a los recién nacidos y a los menores de 16 años. O sea, Estados Unidos, y sí, o sea, es una gran cantidad, porque, vaya, lo comento porque en algunas partes ya se está diciendo que, y es parte de estas contradicciones, ¿no? México no ha comprado vacunas, pero ahora resulta que también México es uno de los acaparadores de vacunas. México tiene apenas, y se va justo, apenas está justito en las dosis de vacunas, en las vacunas que compró para su población. Entonces, como tal, como que nos llamáramos acaparadores, pues no, o sea, Y también es es algo... chistoso que algunos medios internacionales sí han puesto a México en las listas de países acaparadores por pasarse por poquito del el número de habitantes que requieren, ¿no? Es muy chistoso. Y ahorita que mencionas eso, también aquí hay otro dato interesante. Siempre está este rumor de que es que México no compró vacunas, han sido regaladas. Primero la idea era que Donald Trump regaló vacunas, ¿no? Después fue, no, es que Biden está regalando vacunas. Luego la India regaló vacunas. Ahora es que China regaló vacunas. Y según esta lógica, todas las vacunas han sido regaladas. Sin embargo, en la misma página eh, de la OMS, digo, de la ONU, perdón, podemos ver que los únicos países de Latinoamérica que van a recibir vacunas sin pagar o gratis, entre comillas, van a ser Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guayana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. México no aparece en ninguna parte, entonces otra mentira que queda al descubierto. Sí, 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 y aparte, bueno, ya me gustaría
empezar a comentar más lo que ha sido el proceso de vacunación en México, pero antes de eso, pues sí quisiera hacer el comentario de que al menos el gobierno mexicano ha estado haciendo o ha estado metiendo mucha presión para que las vacunas pues tengan un alcance mundial, ¿no? O sea, que no haya entorpecimientos en la compra y que pues tengan un alcance pues para todas las poblaciones, porque hay muchos países a los que no les está llegando las vacunas. Y esto es bastante grave porque mucha de su población pues sí es de riesgo o es población pobre. Y por lo mismo de que es población pobre, en algunos países, como lo es el caso africano, no se ha evaluado la totalidad de los verdaderos casos. Y además hay que aclarar que eso puede afectar en el sentido de que el virus puede ir mutando en cuerpos sin anticuerpos, puede ir mutando y esto puede desencadenar en una pandemia peor en algunos años o inclusive meses. Entonces es bastante preocupante la actitud que están tomando algunos países. Y regresando un poco al caso de México, por ejemplo, cuando vino Alberto Fernández esta semana, se ha hablado de ponerse de acuerdo con Francia y Argentina para mantener esta, digamos que, petición al G20 de que se haga más fuerte en las medidas para evitar el acaparamiento y que las farmacéuticas liberen la patente de sus vacunas para que los países más pobres puedan desarrollarla sin tanto problema, ¿no? Porque esa es otra situación. Entonces, es un tema interesante y de lo que no se habla mucho en México, ¿no? O no necesariamente los más pobres, ¿no? Porque, vaya, puede que carezcan... Claro, cualquier país, ¿no? Ajá, puede que carezcan como de esta infraestructura. Era algo que también como comentaba, me parece, en la conferencia de ayer de las 7 de la noche, que le preguntaban creo que era el doctor Ricardo Cortés, no estoy 100% seguro, no me haga mucho caso respecto a quién lo comentó ayer, pero pues comentaba que pues él estaba de acuerdo, este funcionario comentaba que estaba de acuerdo en que se liberara la patente, porque no había ningún problema, no había ningún riesgo, porque las farmacéuticas que en dado caso estuvieran interesadas en empezar a desarrollar la vacuna, pues en los organismos internacionales, en las farmacéuticas o en aquellas, no sé cómo decirlo, en aquellas organizaciones o instituciones, institutos que se encargan de dar el visto bueno, ellos tenían que demostrar que sus instalaciones eran capaces de otorgar pues vacunas eficientes. Entonces, no es tampoco como que a la ligera, ¿no? Como que liberen vacunas, liberen la patente porque somos unos comunistas y pues queremos que haya vacunas, ¿no? Expropiese. Sí, no, por ahí no va el caso. Es más como tú dices, que no sea una pandemia peor. Y pues también comentar, y yo sí quisiera hacer como un recalco, más bien subrayo. No somos aquí amlovers, no estamos aquí para defender. Si ese fuera el caso, estaríamos ganando dinero por hacerlo. Y Sax, tú me podrás decir mejor que nadie que no estamos ganando un solo centavo por esto. No, al contrario, creo. Sí, le estamos invirtiendo de mucha dedicación. Y pues qué mejor sería que nos pagaran, ¿no? Eso obviamente no va a pasar en un futuro cercano. Y pues el gobierno o el presidente apenas dijo esta semana que pues parecía que la ONU estaba de florero, ¿no? El presidente, y vaya, lo comento porque el presidente pues mete esta resolución para que no haya acaparamiento de vacunas y para que se garanticen las vacunas a todas las personas. Y se aprueba, ¿no? Se aprueba casi por unanimidad. Y apenas hace unos días mete otra resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para que se ponga una pausa a los conflictos que haya en los países en el mundo, para que no se entorpezca la distribución de las vacunas. Ojo, propuestas efectuadas por México. Y otra vez, se aprueba casi por unanimidad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando se aprueban por unanimidad, pero no se están llevando a la práctica? Entonces, ¿de qué sirve la Organización de las Naciones Unidas? Exacto, ¿no? Significa que no hay árbitro, no hay alguien que haga que cumplan las reglas, que cada quien hace lo que quiere, a menos que sea Estados Unidos. Estados Unidos, al parecer, sí tiene poder sobre todos los organismos internacionales y puede hacer lo que quiera con ellos. Y es justo lo que iba a comentar, y haciendo un grandísimo paréntesis, porque
pues luego como que la ONU interviene de manera muy enérgica en los momentos en los que le conviene intervenir, ¿no? Vemos mucho el caso de lo que es en Medio Oriente. Cuando se trata de intervenciones de Estados Unidos en Medio Oriente o de conflictos en Medio Oriente, pues la ONU es la primera en posicionarse enérgicamente. Pero, pues, ¿qué está pasando ahorita con lo de las vacunas, no? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está su posición firme y como un organismo internacional? Claro, y estamos viendo además, por ejemplo, hace poco leía que en enero Italia amenazó con demandar a Pfizer porque se han tardado en entregar las vacunas. Y si ves el mapa y checas cuántas vacunas tiene Italia, voy a leerlo en este momento para que no quede duda. Italia no está tan mal, o sea, Italia de hecho va bastante bien, tiene 4 millones de vacunados. Entonces estamos hablando de una situación bastante lunática, en donde países que han sido beneficiados con este acaparamiento, países que inclusive, por ejemplo, Israel es un mini estado y tienen muchísimos vacunados ya y van a acabar de vacunar a toda su población rápido. Países así están acaparando todas las vacunas y aún así se están quejando porque no les están dando todavía más vacunas. Entonces es una situación bastante atípica. Se esperaría que con esta crisis los países entenderían que se necesita ceder un poco para que las cosas comiencen a mejorar y poder avanzar de nuevo, pero estamos viendo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno, por ejemplo, que México y Argentina estén aliados en este tipo de decisiones. Creo que se ha hablado, no tengo seguridad en esta declaración, pero se ha hablado rumores, ¿no? Desde hace tiempo de una propuesta de crear una moneda conjunta en Latinoamérica, ¿no? Es la propuesta, ¿no? De que se vaya a hacer, claro. Y pues bueno, creo que en ese momento América Latina necesita ponerse firmes porque son los más, junto con África, claro, los más afectados en cuanto a lo del esquema de vacunación. Y aparte, como dices, bueno, retomando un poco lo que comentabas, lo primero que comentaste en este comentario, valga la redundancia que estamos haciendo constantemente en este su programa preferido, los países que acaparan vacunas muchas veces tienen poca población. Y vaya, regresando al caso mexicano, tenemos 94 millones de personas posibles para vacunar, con respecto a otros países con los que constantemente se está comparando. Digo, no vamos excelente. Ya yo creo que ya entrar un poquito más de fondo o de lleno con lo que ha sido la vacunación en México, vaya, ese fue como que un contexto muy alargado, por así decirlo. Un poco del problema con México. Yo la verdad sí estoy un poco molesto, más que un poco molesto, yo diría que un poquito más que un poco molesto, por la vacunación que ha sido, desde mi punto de vista, un tanto ineficiente. ¿Y por qué voy a decir que ha sido ineficiente? No me refiero a la cuestión de la población, ya aclaramos todas esas cuestiones, son cosas que comprendemos bastante bien, pero la vacunación ha sido ineficiente en el sentido de que, ¿qué es eso? Y es algo que sí me molesta, de tener a los adultos mayores esperando en un sol que ya está empezando a mostrarse bastante fuerte. Luego ha sido un tema que ha salido mucho en Twitter y en las redes sociales, ¿no? De que, ay, es que se quejan porque les está dando tantito sol a esa oposición, ¿no? O sea, han sido algunos comentarios, pues sí, desde la izquierda, de comentarios chairos, por así decirlos, en los que han dicho, es que la oposición se queja porque les está dando tantito el sol mientras están yendo a vacunar. Pero, amigo chairo, defensor a capa y espada de la 4T, no solamente han sido los opositores los que se han dado un poquito de sol, o sea, han sido muchos adultos mayores los que han estado formados horas y horas bajo el rayo del sol o en algún dado caso bajo el frío, y también decir que no es necesario que se vayan a formar, o sea, lo ha dicho la Secretaría de Salud en repetidas ocasiones, va a haber vacunas para todos, no es necesario que estén haciendo filas largas, pero para los que hacen estas filas largas, pues, ¿qué es eso? A mí es algo que me molesta, que los estén insolando y que los estén también de cierta forma como que exponiendo. No, sí, tienes un punto, pero también hay que pensar en una situación. México es un país que está muy mal estructurado y muy mal organizado en general. Ya lo mencionabas, ¿no? Ya todas las figuras importantes del gobierno han dicho que se tranquilicen, que todos los adultos mayores tendrán su vacuna,
que no necesitan ir a formarse, ¿no? Que esperen a que los llamen, que vayan poco a poco, que si ese día hay mucha gente, pues regresen al rato y así. Y digo, va a sonar con mucho prejuicio esto, ¿no? Porque ves que hay un estereotipo de que es que los adultos mayores son muy necios, ¿no? Eh, pero es que en general el mexicano es muy necio. Y además en este gobierno hay mucha ineficiencia en cuanto a la comunicación, creo yo. Sí, Ha sido un demasiado. problema muy grave, ¿no? Por ejemplo, ya lo dijo López-Gatell alguna vez como autocrítica, que han tenido problemas de comunicación graves. Y yo creo que sí, esta es una muestra clara, ¿no? Porque no hay otra forma de hacerlo. Decía un vato en Twitter, de hecho hay una página que se llama Los Blancos También Lloran, por si la quieren checar, que publicó esta captura de una persona que decía, ¿por qué no son como en Estados Unidos y vacunan en estacionamientos, que la gente no se baje de sus coches y todo padre, ¿no? Solamente que pues, el problema es que en México la mayoría de gente que conduce autos no son adultos mayores y la mayoría de gente no tiene automóvil, ¿no? Es lo cual es bastante triste, pero es la realidad. Entonces yo creo que vamos por ahí, no sé si estás de acuerdo, que es un problema de comunicación de los muchos que han arrastrado. Yo creo que es la crítica más grande que le haría este gobierno, tienen problemas de comunicación muy serios desde el inicio, ¿no? Y fíjate, problemas de comunicación, yo creo que sería bueno aclarar entre ellos, ¿no? Porque, bueno, no sé. Entre ellos y con la población, porque a veces la prensa les gana, o sea, la prensa hace mucho más eco de las cosas en mal sentido. Y es a lo que iba, que este gobierno da muchísima información, y es algo en lo que yo al menos, y es lo que, no sé si lo he comentado aquí en los programas, pero es algo en lo que sí he comentado con algunas personas, que el gobierno de México no llegó con sus megaproyectos y te dijo de un día para otro, ¿no? Bueno, vamos a iniciar hoy, y se desapareció durante todo el sexenio, y ya cuando inauguraron la obra o las obras, pues se muestran, tomamos la foto, cortamos el listón y nos vamos, ¿no? O sea, algo que ha hecho este gobierno, y es algo que yo, pues, a Andrés Manuel le tocó suerte de llegar en un momento en el que las comunicaciones se están expandiendo mucho, porque dan mucha información de todo. Todas las semanas se está dando información acerca de los avances en sus megaobras. Todos los días hay una conferencia para decirte cuál es el avance de vacunación, y la verdad desconozco si esto pasa en todos los países. Yo esperaría que sí pase. No pasa. ¿No pasa? No pasa. Por ejemplo, Alberto Fernández dijo que hace poco que pues que ellos no tienen esa costumbre de estar encarando a los medios como que todos los días en una conferencia de prensa, por ejemplo. Sí, o sea, todos los días se está dando información acerca del coronavirus, y no solamente del coronavirus en las conferencias de las 7, sino también han metido muchas temáticas diferentes, lo que han llamado como COVID temático, que sí es el día contra la lucha contra el VIH. Se avientan casi toda la conferencia de las 7 de la noche para hablar del VIH y su relación con la COVID-19, que si fue el aniversario de erradicación de, no sé, de alguna enfermedad, le dedican la conferencia. O sea, la cantidad de información que han dado, a pesar de que les gana muchas veces la prensa, también ha sido bastante. Entonces, es que yo creo que lo que pasa es que es uno de los problemas generales de esta época, que la sobreinformación abruma a la gente. Yo no creo que sea malo como tal, porque yo creo que es lo que debe hacer un gobierno, darle cuentas a los ciudadanos, pero sí abruma a la gente y hace que digan, ay, no, qué flojera. Sí. Mejor luego leo la pequeña reseña de Loret de Mola y me informo. Sí, sin duda, ¿no? Y bueno, y eso también era lo que iba, ¿no? Y regresando un poco a lo del comentario de que pues sí estoy un poco inconforme con la mala estrategia que han tenido, de que, o sea, si tienen a estas personas que estén esperando, y como dices, ¿no? A lo mejor y también es una cuestión de que es terco el mexicano, o de que es necio, de que por qué no decir, oigan, va a haber vacunas, les ponemos, no sé, una marca, una ficha así con super firma, super sello, yo qué sé, váyanse a sus casas, no se estén aquí asoleando, pero es algo que tampoco hacen, y claro, pues ¿qué hacen? Se los comen los medios, se los comen las personas, porque ¿cómo tienen a la población insolándose, ¿no? Y a mí algo que me molesta mucho es esta cuestión del conformismo, de que los adultos mayores o que las personas digan, pues si ya me van a vacunar, ¿qué me cuesta esperarme una hora, no? ¿Qué me cuesta esperarme 2 horas bajo el rayo del sol? Señora, señor, no sea conformista, o sea, ¿cuál es la necesidad o por qué no,
¿O por qué tienen que ustedes estarse insolando? ¿Por qué se tienen que estar dando el frío, no? En dado caso también, y te lo comento rápido, el gobierno mexicano no previno, o no sé cuál sea el verbo correcto, no previó que iba a pasar esta situación, al menos por lo que nos está demostrando, ¿no? No previeron que en un dado caso iban a estarse formando y que tenían que ver en qué centros o de qué forma no iban a estar afectando o a estar incomodando tanto a su población. O sea, si bien es cierto que no lo previeron, y el primer día de vacunación fue un problema que aceptaron, inclusive mencionaron. Entonces yo creo que más bien habla de lo que decíamos, ¿no? Una falta de comunicación entre ellos y entre la población. Entonces sí, ese ha sido creo que un error bastante grave en lo del esquema de vacunación. ¿Y sabes qué? Hablando de falta de, perdón que te interrumpa, me parece que ibas a decir algo más. Antes hablando de falta de comunicación, algo que también ha estado destacando mucho en la cuestión de la vacunación en México es que Cancillería dice y sale en un comunicado a decir, se van a vacunar a todos los extranjeros que estén en México, a todos los inmigrantes que ya lleven un tiempo viviendo en México y que cumplan con las características, ¿no? Salen también a decir que a todo el personal de primera línea de atención contra COVID se le va a aplicar la vacuna, pero muchas veces hay quejas de personas que dicen, no, pues es que yo soy extranjero, fui a pedir informes y me la están negando. O han salido también letreros en redes sociales de cartulinas en las que dice, no se vacunan extranjeros. Entonces, también esto es parte de esa falta de comunicación y falta de esta cultura como de denuncia, ¿no? O sea, si Cancillería está diciendo que se vacuna a todos los extranjeros y la Secretaría de Salud está diciendo que se vacuna a todo el personal de primera línea de atención contra la COVID-19, ¿por qué carajos no les llega la información? ¿Por qué los que están encargados de la vacunación y que están encargados de vacunar no están acatando las indicaciones? No, pero es que eso es en general, ¿no? Porque eso es otro problema. Como en México hay muchas divisiones de poderes, entra en la situación de que dice esto el gobierno federal, pero llega el municipal, tienen las vacunas y dicen, bueno, pero nosotros vamos a decidir otra cosa, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, lo que ha pasado con los casos en el Estado de México en especial, que ha sido de los más tristes, sonados, de gente que se pasa la fila, ¿no? Influyentismos, nepotismos, ese tipo de situaciones que han llevado a que la población inclusive todavía se moleste más y tengo una sensación más grande de, es que si no, no me van a vacunar, así que mejor me voy a esperar todo el día en el rayo del sol, porque necesito que me vacunen, sí o sí. Sí, te entiendo. Y ya para cerrar con este comentario, con esta parte como un poco inconformidad de la vacunación, si ustedes ven que se les está negando, que hay alguna situación con las vacunas, denuncien. Tengamos esa cultura de la denuncia, empecemos a forjarnos, por amor de Dios, esa cultura de la denuncia, ¿no? Que no sé dónde denunciar, bueno, hablo al 911, hablo a Locatel, hablo a donde pueda o me sepa el número para hablar. Oiga, ¿saben qué? Estoy aquí viendo que hay una situación con las vacunas, ¿no? Y la verdad lo quiero reportar. Si no reportamos y nada más decimos, ay, pues es que otra vez, ¿no? Lo de siempre, robando o acaparando vacunas, pues no se va a detener a los responsables. Exacto. Sí, o sea, es algo imperante que vacunemos, que denunciemos, que tengamos esa cultura. Y en todo, o sea, esto es un reflejo más de lo que hace falta en México. Interés real por las instituciones y por el gobierno. Interés en el sentido de decir, el gobierno está haciendo esto, no estoy de acuerdo, vamos a unirnos ciudadanos y vamos a denunciar las injusticias, vamos a hablar, a alzar la voz. Si no hacemos eso, como dices, pues no va a solucionarse nada, va a seguir siendo igual, porque admitámoslo, esto prueba una vez más que hay demasiado egoísmo en este país y que la gente está pensando primeramente en sí mismo y al último en ellos, ¿no? También. Y que me encanta que menciones eso, porque era lo que también comentaba María Amparo de Casar, ¿no? Que no entiende por qué se están vacunando a tantos servidores de la nación y que ella no quedaba claro si este era un plan nacional de vacunación. ¿Por qué? Porque tendemos mucho todo a centralizarlo, ¿no? Vemos vacunas y vemos a la Ciudad de México y al Estado de México, pero las vacunas, y que no se nos olvide, se repartieron también en otros estados de la República. Por supuesto.
Sí, o sea, no es una cuestión de que, porque también veía que unos, apenas unos comentarios de Sabina Berman y no sé de qué otra, no recuerdo de qué otra analista de política, que mencionaban que se debe descentralizar la vacunación. En ningún momento la vacunación está centralizada, todo lo contrario. O sea, las vacunas están llegando a los municipios más pobres y con las personas más de estatus marginado, por así decirlo. Exacto, y eso mismo han criticado personas que ahora están con esta otra narrativa de que se está centralizando la vacuna, ¿no? Sí, de que por qué se estaba vacunando a esas personas marginadas, ¿no? ¿Por qué están vacunando a esas personas marginadas si lo que se necesita es vacunar a grandes ciudades, ¿no? Pues qué buena opinión tienes, mi querido analista político. Claro. Sí, o sea, ajá, dime. Sí, es que también, ahorita que mencionas eso, también hay que aclarar que en algunos estados también está influyendo mucho el gobernador para mover la situación de las vacunas. Por ejemplo, el Estado de México es uno de los casos, ¿no? Realmente aún no se sabe bien cómo se está haciendo el esquema de vacunación, ¿no? Hay municipios a donde no ha llegado, municipios tanto alejados que no tienen hospitales cerca como municipios muy concurridos. Entonces, también hay que entender esa parte, que no todo tiene que ver con López-Gatell y la Secretaría de Salud per se, ¿no? También hay subsecretarías, están las secretarías de los estados, o sea, hay que entender esa parte también. Sí, y pues digo, retomar este comentario de que, o sea, uno, está descentralizado, dos, está llegando a municipios marginados, a municipios que realmente se necesitan. Yo no entendía mucho esta parte de por qué a Magdalena Contreras y a las otras dos delegaciones, alcaldías ahora, se les estaba vacunando primero. Y ya después, igual en el video que vimos, pues Lorenzo Meyer hizo favor de aclarar por qué de esta situación. Pero pues también, o sea, los servidores de la nación se están vacunando y yo también a lo mejor y sí considero que 12 servidores de la nación por célula de vacunación es un poco excesivo, no debería de haber tantos, pero los servidores de la nación no solamente están fungiendo como guardaespaldas o como cuerpos intimidadores para que votes por Morena el 6 de junio, todo lo contrario. Y apenas lo subió una página del gobierno que no recuerdo, voy a buscar el enlace, el video, y lo voy a compartir en la semana en Política en 18, subió un video de que una servidora de la nación, o al menos una persona a la que adscribieron al programa de servidores de la nación, estaba fungiendo como traductora para una persona que no habla el castellano. O sea, los servidores de la nación, yo me atrevería a decir en su mayoría o la mitad de los servidores de la nación, no están ahí de floreros o no están ahí para mamarse el erario que puedan. Al contrario, o sea, muchos de ellos están fungiendo como personas traductoras, como personas que están ayudando a las personas a llegar a los sitios de vacunación por medio de carretillas, por medio de lo que se pueda. Muchas de esas personas también están fungiendo como esta parte como de comunicación, de anunciar, ¿no? La vacuna va a llegar o va a estar disponible en tales centros o en la escuela tal, ¿no? O sea, como que también decir como que están ahí nada más robándose el presupuesto, pues no necesariamente es verdad. Claro, y yo insisto, es una situación extraordinaria, hay que ser prudentes en muchos sentidos. Igual he notado que hay un desagrado ante el hecho de la vacunación porque se acusa de ser propaganda electoral, ¿no? Inclusive sacaron imágenes editadas, ¿no? Para perjudicar a candidatos, ¿no? De Morena en la Ciudad de México. Pero desgraciadamente, por lo más triste que suene, no hay de otra opción, o sea, no se pueden parar la vacunación porque va a haber elecciones. Eso sería estúpido, como en algún momento Broso lo sugirió, ¿no? En algunos de sus programas. Es totalmente estúpido. Entonces hay que tranquilizarnos. Y eso, digo, no están obligados a votar por el gobierno actual y su partido si no quieren, ¿no? Pero intenten ser prudentes en cuanto a la forma en que están criticando. Hay que recordar que esto no es tan político y es algo más de salud pública. Así que hay que ir con calma, creo yo. Y ahora lo que dice, ¿no? También de que no hay que agradecerle al gobierno, pero es propaganda del gobierno. O sea, Sí.
¿qué onda? Otra vez regresamos a estas contradicciones. Exacto, y ese es el problema que ya lo habíamos abordado antes, de que tenemos una oposición política que desgraciadamente ya no solo tiene que ver con partidos políticos, sino con la misma prensa y los empresarios que están inconformes, que lejos de ayudar está estorbando y que lejos de crear una narrativa propia para poder criticar al gobierno de manera congruente y proponer soluciones, están en una encrucijada eterna entre llevarle la contra al gobierno en todo lo que haga, sin importar qué tan bueno o malo sea, ¿no? Entonces, eso es bastante preocupante y esa politiquería nos está llevando a una situación en donde la información que la gente necesita tener no está llegando a ellos, porque básicamente se le están llenando la cabeza de otra información basura que no sirve de nada, ¿no? Sí. Vaya, totalmente de acuerdo. Y vaya, yo quisiera ya empezar a ir cerrando esta parte y quisiera dar mi último comentario antes de que, pues, ¿te parece si al final damos unas reflexiones como que un resumen de los puntos buenos que ha habido en cuanto a la vacunación y de los puntos malos? Perfecto. Yo quisiera cerrar ya, vaya, mis comentarios con cuánto tiempo, cuánto más se va a tardar la vacunación. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, que es parte del equipo de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud no es la Secretaría de Salud de Hugo López-Gatell. La Secretaría de Salud es la Secretaría de Salud con un gran número de funcionarios, y digo no gran número o no, hablo de manera cualitativa, cuantitativa, perdón, no hablo de manera cualitativa de decir que son grandes personas, que no lo dudaría, pero me refiero a que sí ha de haber buen número de funcionarios. Mencionaba el doctor Ricardo que entre febrero y mayo van a llegar 106 millones de dosis. Entonces, cuando se pregunta cuánto tiempo se va a tardar en vacunar a la población mexicana, yo quisiera hacer aquí unas estimaciones al tanteo, porque también el mismo doctor Ricardo, y yo creo que eso es un acierto muy grande que ha tenido y que no tuvieron al principio, o al menos yo no escuché que lo tuvieran al principio, el doctor Ricardo Cortés, perdón, hizo la aclaración muy, muy puntual de que iban a llegar esas dosis, ese número de dosis, siempre y cuando no hubieran eventos externos o inconvenientes como lo fue la remodelación de la planta de Bélgica, o también conforme pues las farmacéuticas que deben hacer sus entregas, pues hagan sus entregas. Entonces, hace esta, me parece muy correcta aclaración, porque también tendemos a eso, ¿no? A tomar las cosas por un hecho. El doctor Ricardo Cortés, y tampoco he visto muchas noticias respecto a que la Secretaría de Salud dice esto en la conferencia, porque si estuviera el doctor Hugo López-Gatell, pues toda la semana hubiera estado lleno mi inicio de noticias de el doctor Hugo López-Gatell está afirmando que va a llegar esto, y después en el momento en el que no lleguen, pues lo estarían culpando a él, ¿no? Pero hacen lo que en ocasiones anteriores no se hizo, y es aclarar, ¿no? Que si no llegan de repente, pues va a ser algo que esté fuera de sus manos. Y también, si se aplica de manera ineficiente, pues eso sí ya sería algo que pues sí le atañiría lo que sería el gobierno de México. ¿Por qué? Porque pues si no están coordinando bien para que se apliquen las dosis de manera rápida, pues eso sí ya va a ser un problema del gobierno mexicano. Pero regresando a este comentario, menciona que van a llegar 106 millones de dosis si todo sale bien. 12 millones de esas 106 millones son de la compañía CanSino, que solamente requiere de una aplicación. Entonces, entre febrero y mayo, ya habría, a finales de mayo, ya debería de haber, y repito, eso también va a depender mucho del gobierno mexicano, de que la vacunación en México sea eficiente por parte de las distintas secretarías de salud de los estados, porque recordemos que la Secretaría de Salud está descentralizada, no es la Secretaría de Salud, es las secretarías de salud de cada estado. Pues apliquen de manera eficiente las vacunas, y ya habría 12 millones de personas vacunadas que se sumarían a las que ya están vacunadas con el esquema completo, que son 565,000. Entonces estaríamos hablando de 12 millones y medio de personas vacunadas para finales de mayo. Eso es algo que debemos de tener muy presente. Y ahora, las otras 94 millones de vacunas sí requieren de 2 dosis.
Entonces, estaríamos hablando en términos reales de 47 millones de vacunas en términos reales, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tomamos las 12.5 millones de dosis y las sumamos a las 47 millones de dosis que se supone de febrero a más o menos junio, julio, ya deberían estar aplicadas por la cuestión de esperar más o menos unos 21 días para aplicar la segunda dosis, más o menos para agosto, y digo, son matemáticas muy básicas, ya debería de haber 60 millones de personas vacunadas. Para agosto, y si todo sale bien y si el gobierno mexicano se pone en las pilas, ya va a haber 60 millones de personas vacunadas en México. 60 millones de las 94 millones que corresponden al 75% de la población en términos reales que se debe de vacunar. O sea, estamos hablando de que para agosto más de la mitad de los mexicanos ya van a estar vacunados y ya se habrá cubierto más de la mitad de ¿cómo se dice? Este objetivo que se tiene de vacunar al 75% perdón, se van a tener a más del 50% de estas 94 millones de personas. Y ya con eso quería cerrar respecto a la cuestión de tiempo, porque sí se está estimando que para más o menos julio, agosto, se empiece a vacunar a la población menor de 40 años, menor de 30 años. Entonces, para todos los jóvenes que estén viendo este programa, pues la vacuna empezará a llegar a nuestro sector entre agosto y septiembre para terminar como más o menos por diciembre, enero del próximo año. Y eso siendo muy conservadores en los números o en los datos. Bien, ese es un dato importante que tengan en cuenta. Y como dijo Dani y como han dicho ya prácticamente todos en la Secretaría de Salud, esto está sujeto a cambios. El mismo Marcelo Ebrard lo dijo en la conferencia matutina del martes, me parece, o del lunes, no tengo el dato exacto, me parece que fue el lunes, nomás para que tengan eso en cuenta. Y bueno, ya para acabar, yo simplemente quiero hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la autosuficiencia en sectores estratégicos en cada país, ¿no? Vivimos de una época histórica compleja en donde la economía se rigió por los principios liberales de menor intervención estatal, ¿no? La idea de que el Estado era muy malo rigiendo empresas, que esto puede ser cierto o no, pero esto llevó a una privatización general de cualquier industria. Y hay industrias en las que considero que es un acierto hacerlo, pero esta pandemia ha demostrado que lo que es el sector energético, como lo que pasó cuando la tormenta en Texas, ¿no? Que dejó sin luz a gran parte de la zona norte de México, y la situación general de las vacunas, demuestra una vez más que es necesario que la industria energética y la industria de salud en los países sea regida por el gobierno y que haya instituciones gubernamentales que tengan lo necesario para intervenir en cualquier caso de desabasto, por ejemplo. Entonces, eso queda claro y todos los países lo están entendiendo. Entonces, en México creo que es necesario entender que mientras no se tenga autosuficiencia en ese sector, vamos a estar siempre a lo que los demás quieran, ¿no? Ya lo vimos con lo de la vacuna que se está envasando en México de AstraZeneca, que se ha hablado de que se ha atrasado, desgraciadamente, porque no hay los suficientes insumos. El material quirúrgico que se necesita para envasar la vacuna, porque hay desabasto a nivel mundial. Y México ya no produce lo que producía antes, ¿no? En México no hay industria actualmente. Entonces, les dejo ahí la reflexión sobre qué es lo que tenemos que hacer para que esto no nos vuelva a ocurrir. En ese sentido, por supuesto. Yo creo que también, y bueno, ya a lo mejor me estaría extendiendo un poco y me gustaría hacer la crítica. Yo creo que el gobierno mexicano sí no se previó tanto como debería, o sea, como que no consideró todas estas cuestiones como de, bueno, va a haber falta de insumos, cómo le hacemos para adquirir sin acaparar o cómo empezamos a producir, ¿no? A lo mejor y en alguna fábrica del sector privado. Ese es otro problema. Por ejemplo, en esta fábrica es del sector privado, este laboratorio que está trabajando con la vacuna AstraZeneca,
con apoyo de la Fundación Slim es privado. Entonces, es una situación compleja en donde México no tiene industria porque todo lo compra al extranjero. No tiene forma de producir nada y así está la situación en general. Por ejemplo, en México no es que no hubiera gas, es que en México no tenían la posibilidad de producirlo o más bien de manufacturarlo para que fuera energía. Entonces, lo mismo en general, o sea, México no tiene la industria necesaria y aunque se hubieran preparado con un año de anticipación o algo así, la realidad es que estaba muy difícil hacerlo cuando ya no tienes industria. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un regalo de las administraciones pasadas. Y digo, no es culpando al gobierno actual, pero a lo que voy es que está demostrado en todo el mundo que este tipo de gobierno no funciona, ¿no? Que hay que mantener cierto control de parte del Estado, ya que el Estado es la única forma en la que el ciudadano común puede ejercer poder sobre la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí queda una lección importante. Sí, sí, sí. Y bueno, ya hacer como el comentario final respecto a eso de que, pues decimos, ¿no? Como Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, pero el gobierno de Estados Unidos, ¿qué es? ¿Qué es? Sino un fuerte conjunto de empresarios influyendo en el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué es el sector salud en Estados Unidos? Sino una fuerte presencia del sector privado. Entonces, del sector privado para el sector privado, ¿no? Exacto. No sé qué. Sí, o sea, es bastante chistoso, ¿no? Este es todo un tema muy complicado. Entonces, yo creo que Sí, es eso. bueno. El mismo Joe Biden lo aceptó, ¿no? Hace poco que necesitan tener autosuficiencia energética. Entonces, es interesante, Sí, ¿no? bueno, pues una reflexión final. Por mi parte, pues quiero comentar que al menos cosas malas que he visto, pues esta parte de la terquedad, tanto de la falta de comunicación, número uno, de la terquedad por parte de los adultos mayores y también de esta parte de la cuestión de la organización para la aplicación de la vacuna, ¿no? Entonces, eso quisiera poner como principales puntos respecto a lo malo que he visto del proceso de vacunación hasta ahora en México. Lo que yo diría que ha sido bueno y me gustaría destacarlo y quisiera mencionarlo. Apenas en la semana algunos medios de comunicación querían mofarse y querían burlarse, querían verlo de forma cómica, que en un centro de vacunación se les puso a hacer actividad física a los adultos mayores mientras esperaban. Yo creo que esto es bastante terrible, querer burlarte de una situación como esa, porque no sabemos desde cuándo han estado encerrados, no sabemos desde cuándo no han visto a otros adultos mayores, a otras personas. ¿Quiénes fueron las últimas personas que vieron? Imagínate tú, ¿no? Que como adulto mayor estás, vas a que te vacunes y de repente, pues mientras esperas te ponen a hacer un poco de actividad, a moverte, por muy cascarrabias que seas. Yo creo que esto sí te levanta un poco el ánimo. Yo creo que esto sí te da un poco de vida después de ese aislamiento horrible que todos vivimos. No, claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tengo que suscribir en especial en esta parte. Y digo, recalcar que fue muy mezquino por parte de los medios tomarlo como a mofa. Y como dices, es una situación en la que creo que por lo menos le sacan una sonrisa, ¿no? Mínimo una risa tal vez a los adultos mayores o inclusive, no sé, un despertar físico, ¿no? No sabemos en qué condiciones lleguen, ¿no? Después de tanto encierro, ¿no? Sí, sí, bueno, es que vaya, me alegra que se haya visto eso y porque también no sabemos, ¿no? O sea, qué representó para ellos haber tenido como esa experiencia, pero pues lo que quisiera destacar respecto a lo bueno es que se está atendiendo a las comunidades marginadas y no por un capricho electoral, no porque López Obrador diga, pues bueno, voy a atender primero a los pobres porque ese ha sido mi eslogan durante toda mi campaña y durante toda mi presidencia, de lo que llevo de mi presidencia, sino porque se ha hecho con criterios. O sea, igualmente en una conferencia, y ahí sí les debo el enlace, pero sí pasó, ahí sí les pido que confíen en mí, pues se mostraban cuáles eran los criterios para empezar a vacunar a esos municipios marginados. Y realmente demostraban y mostraron razones por las cuales pues sí se tenían que vacunar. Entonces, yo destacaría es algo como bueno, como que sí se está vacunando a quienes se deben de vacunar. El proceso está siendo lento, un poco parte del sector mexicano, un poco parte de la industria privada, pero haciendo un balance general,
creo que vamos bien, no vamos excelente. La población no se va a terminar de vacunar en el 2100. Eso es totalmente falso, eso es totalmente una idea retrógrada y aberrante. La población se va a terminar de vacunar entre este y el próximo año. Sí, eso es propaganda, ¿no? Sí, yo creo que en general vamos bien. Hay cosas malas que sí se deben de comentar, pero en general vamos avanzando de manera, yo le daría de calificación un 7 al proceso de vacunación. Sí, yo creo que yo le pondría un 7.5 tal vez, y me gustaría agregar un error o una situación que yo considero mala en un punto malo en el proceso, es que no hay los suficientes mecanismos para evitar lo que han llamado el saltarse la fila y las actitudes de nepotismo de parte de ciertos funcionarios. Y entiendo que sea complicado y no los juzgo, pero sin duda deberían buscar soluciones más allá. Hay casos registrados de gente hospitales privados que han tenido la vacuna a pesar de no ser COVID antes que hospitales públicos, ¿no? Entonces yo lo considero un poquito triste que en estas fechas no tengamos un mecanismo para evitar este tipo de actitudes. Eso considero yo corrupción y no se ha podido evitar. Insisto, en el Estado de México ha sido de los casos más tristes, más mencionados, como por ejemplo el caso del presidente municipal de Apasco, municipio del Estado de México, de los primeros en donde llegó la vacuna, que cuando llegaron los señores, los adultos mayores, ya había personas adentro, ¿no? Antes de siquiera iniciar nada, ¿no? Y eran familiares del presidente de Apasco, y eso es bastante triste. Y luego lo sacaron por una ambulancia para que no los vieran, ¿no? Para evitar el escándalo. También lo que pasó con en el Toluca, ¿no? Yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que ese sería un buen tema, ¿no? La corrupción que ya traen en la sangre el Estado de México y esta cuestión de, pues, toda este grupo priista que ha gobernado durante tanto tiempo el Estado de México y que, pues, sí o sí, o bien o mal, impregna la corrupción y que, pues, el Estado de México es uno de los estados más corruptos. Claro, el Estado de México es de los estados más corruptos y es célebremente conocido por eso. Entonces yo diría que ese es el punto de los más tristes, ¿no? Que no ha habido tantos o por lo menos registrados no son tantos los casos, pero, o sea, sí, los que son bastante chocantes y tristes de escuchar. Y yo creo que sería otro de los puntos negativos que me gustaría abonar a la conversación, porque estoy de acuerdo y suscribo con los puntos buenos que mencionas. Y otro punto bueno, yo considero que no ha habido una situación, de momento por lo menos, en donde se haya dejado en claro que ante una reacción fuera de lo normal o atípica a la vacuna, que haya negligencia dentro de los paramédicos y las personas que están ahí para evitar ese tipo de cosas. Eso también considero como algo bueno. En otros países no ha sido el caso, entonces lo considero algo bueno. Sí, algo malo que quisieras hacer respecto al balance. No, pues... aparte de lo de la corrupción, claro. Claro, la corrupción creo que es el peor de todos los casos. Yo creo que otro problema ha sido, digamos que Marcelo Ebrard se está colocando demasiado en la foto. No creo que sea un problema que realmente afecte a nadie, pero eso hace que se ensucie el esquema, ¿no? Con asuntos politiqueros, ¿no? La gente criticando por qué Marcelo Ebrard va a recibir las vacunas. Digo, sabemos que es porque han ido, por ejemplo, representantes de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sinovac ha ido el embajador chino, en el caso de la India, caso similar. Entonces yo creo que si acaso un poco la sobreexposición de las cabecillas del gobierno en el cuanto tema de la vacunación, yo creo que no ha sido lo mejor, ya que han propiciado a que la prensa maneje este tema tan serio con un toque todavía más propagandístico de lo normal. Y bueno, ya para cerrar me gustaría, ¿cómo decirlo? Como darle un poquito más de base a lo que comentaba respecto a que no ha habido negligencia con los ESAVIS, que les recuerdo que los ESAVIS son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización.
Y eso se refiere a todos aquellos casos de me vacunaron y me empecé a sentir mal, me mareé, pero como que me sentí en extremo mal y pues me están atendiendo y en algunos casos puedo llegar hasta la hospitalización, ¿no? Respecto a la vacuna. Esto no debe de ser motivo para alarmar, no solamente porque no ha habido negligencia en la atención de estos casos, y también han dado un seguimiento en las conferencias de las 7 de la noche a decir, esta persona que se puso mal ya está saliendo, sino porque, y les voy a dar las cuentas que saqué apenas el 25 de enero, con los que apenas eran los 41 casos graves. Ahora no ha variado mucho el número, me parece que ha aumentado poco el número de casos graves que se han presentado. También hay que hacer ajustes respecto al total de dosis que se han aplicado, pero hasta el 25 de enero, de los eventos graves, solamente representaban el 0.006% de las personas vacunadas. O sea, casos graves solamente eran menores, muchísimo menores al 1%. Entonces, no tengan miedo por la vacuna, de verdad, no hay nada que temer respecto a la vacuna, sean pacientes, la vacuna va a llegar para todos, va a llegar en su momento. Si todo sale bien, en agosto, más de la mitad de la población que se puede vacunar ya ahora ha estado vacunada. Y con eso quisiera concluir, al menos por mi parte, el tema. Qué bueno que aclaras eso, ya que el tema de la vacunación ha sido donde más fake news ha habido, y no solo contra un gobierno, sino en general contra la vacuna. Entonces, qué bueno que lo aclaras, y yo creo que de mi parte ya dije todo. Entonces, pues nada, creo que podemos empezar así a cerrar. Sí, y pues cerrar con la triste noticia, ¿no? De que, pues si lo leyeron, me parece que sí se puede leer en el título del programa, que pues es entre signos de interrogación, ¿no? El último programa, estamos hablando acaso del último programa, todo lo que empieza tienen que acabar, pues a lo mejor y ha sido muy divertido estas 16 semanas en las que hemos estado aquí con ustedes. Ya prácticamente se cumple un semestre, casi un semestre, bueno, no menos de un semestre, ¿no? Como 4 meses, empezamos en noviembre, diciembre, enero, febrero, sí, 4 meses que hemos estado aquí con ustedes. Agradecemos mucho, pues, que nos acompañen semana a semana. A ti también, Zach, te agradezco mucho porque, pues, sin ti, Política en 18 nunca hubiera sido posible. Hasta hoy en día, pues, no sería posible. Pero, pues, no sé si quieres decir algunas palabras respecto a nuestro último programa entre signos de interrogación. Bueno, pues nada, que muchas gracias a la gente que nos ha estado escuchando todos estos sábados. Ha habido temas muy interesantes, hemos estado también con compañeros, colegas muy, muy preparados, con una voz que merece ser escuchada. Y gracias a todos los que han participado, ¿no? A Braulio, que fue de los que más repitieron, ¿no? Por ejemplo, a todos los compañeros y compañeras que han pasado por este bonito, bueno, más bien por esta bonita página de Facebook. Y gracias al público, ¿no? Que sin ellos esto no hubiera sido posible, por aguantar nuestras ideas, nuestros temas, ¿no? Igual y no todos son de su agrado, pero a lo mejor los ven por cierto apoyo y les termina gustando. Entonces, pues nada, agradezco bastante la oportunidad, igual a ti, Dani, por este proyecto, que sin ti no hubiera existido claramente. Y pues nada, ojalá y pronto podamos estar aquí de nuevo un sábado más. Sí, y pues a lo mejor y a veces, vaya, el objetivo de este programa era tratar la política de forma amena y sencilla, ¿no? Llegar al gran público joven. A lo mejor y en algunos programas se logró, a lo mejor y en otros no tanto, a lo mejor y cabildeamos, también por eso es este espacio. Era un hobby, es para que nosotros practicáramos nuestra forma de expresarnos, de plantear una idea, de plantearla de forma sintetizada, de traerlas a ustedes un punto de vista que muchas veces no se ve, un punto de vista más neutral, más consensuado, también con información, pues vaya, que todo el tiempo les estamos intentando comprobar, ¿no? Apenas unos programas para acá ya hemos implementado esta cuestión de agregarles los links, pero pues siempre hemos investigado, siempre hemos hecho investigaciones muy arduas y a veces nos han fallado un poco en estas investigaciones, y es por eso que no, Política en 18 no se acaba, y este no es el último programa, por supuesto. Entonces,
Sí, no se va a acabar esto, todavía tenemos muchísimo más que decir, muchísimo más que platicar, muchísimas más entrevistas que van a estar saliendo a lo largo de las semanas. Este no es el fin, pero precisamente porque nos hemos caracterizado muchas veces por presentarles información muy, muy neutral y también muy respaldada, es que queremos pues presentar el programa más preparado. O sea, hay veces en las que, como digo, hemos cabildeado y pues no queremos o queremos tratar de dar los programas de la forma más perfecta posible, no perfecta, pero sí casi acercándose. Entonces, sí, Isaac, dinos. Sí, claro, y hemos estado intentando mejorar, intentado traer todavía más gente y demás. Y pues lo que realmente está pasando, ¿no? Con esta pequeña chascarrillo, es que efectivamente sí, es el último episodio, pero el último episodio en este formato. A partir de ahora estaríamos haciendo programas cada 2 semanas, ¿no? Cada sábado cada 2 semanas, ¿no? Esto es más que nada para preparar aún más la información y a lo mejor ir con temas un poco más densos. Esperemos pronto podamos regresar al formato original de cada sábado. Vamos a probar a ver qué tal va. Y esa es la razón por la que estamos haciendo todo esto, básicamente. Sí, claro. El próximo programa entonces quedaría para el 13 de marzo, perdón. Y voy a ver si las entrevistas que hemos hecho en el programa y las que vayamos a seguir haciendo, las comparto los sábados que no vamos a estar para no dejar morir mucho o para no darle mucho tiempo de espacio al programa. Y pues también las voy a programar para que estén en vivo y pues si quieren comentar algo, pues vamos a estar aquí también pues al pendientes, ¿no? De lo que quieran comentar acerca de las entrevistas. Entonces, nuestro siguiente programa sería el 13, después el siguiente sería el 27 de marzo, y pues así hasta que más o menos veamos cómo funciona esta dinámica. Como prometimos, vamos a estar haciendo unos programas especiales para recopilar noticias falsas. Estos no tienen una fecha determinada, pero pues también la estaremos comentando. Será a inicio de mes, cada vez que haya nuevo mes. Jeje. Sí, trataremos, si no hay muchas noticias o algo así, pues lo seguiremos acumulando, ¿no? Noticias pues falsas, ¿no? Que se vayan ahí originando, pero pues sí, no nos vamos, nada más vamos a intentar a ver cómo funciona este formato y pues en cuanto ya veamos a lo mejor y cómo nos acomodamos y demás, puede que regresemos a dar Política en 18 todos los sábados a las 8 de la noche por este mismo canal y pues nada más. Efectivamente. Hacer una lectura rápida de los comentarios, saludar a todas las personas que nos ven, a mis familiares, por supuesto, que siempre nos apoyan, a Luis Arribas también, enviarle saludos, a todos, para no vamos a decir nombres para no dejar a alguien fuera. Irma Salud, Ángeles Servín Solís nos manda felicidades por la buena información que traemos y pues es parte de lo que les comentamos. Irma Camacho, mi mamá, nos manda saludos. Pues también se había espantado con esa parte de que iba a ser el último programa, decía que respetaba nuestra decisión, pero pues fue esa pequeña broma, ¿no? Y Araceli Camacho que comenta que les damos las gracias por compartir con nosotros cada uno de sus temas, los cuales nos dejan un aprendizaje todo el tiempo. Todo lleva tiempo, mucho éxito. Muchísimas gracias. ¿Y algo más que quieras comentar antes de ya cerrar definitivamente? No, pues que nos vemos dentro de 2 semanas y pues muchas gracias por escucharnos esta vez. Ya saben, pasen el video para que llegue a más gente esta información, porque lo que más llega son desinformaciones, noticias falsas y demás. Y es es triste que pase eso, ¿no? Pues. Sí, y aparte estuvo bueno. Yo considero que fue un muy buen programa y que yo creo que dimos datos muy, muy buenos como para que no lleguen a más personas. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Igual modificamos un poco el concepto del programa que veníamos manejando, en el que yo establecía un punto, Sax establecía otro y nos dábamos nuestro espacio, como que ahora lo hicimos más como una plática. También por eso el último programa respecto a este formato. Y pues también vamos a ver cómo funciona conforme a las semanas. Y pues nada, muchísimas gracias por vernos. Gracias, Sax, por estar aquí cada semana. Gracias a ti y gracias al público. Esto ha sido Política en 18. Compartan nuestras entrevistas, véanlas, compartan nuestros videos, véanlos y nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Bye, bye.